Bueno, voy a ser muy breve. Voy a leer algo que escribí. Cuando hablé con Andrés Ronandelli, que me invitó, a quien estoy agradecido, que estaba viniendo de Buenos Aires, no sé si llegó todavía, creo que no. Y le pregunté, bueno, pero ¿de qué querés que hable? No importa, vos andá, improvisá, que va a salir bien, hablaba de Revista Paco. Y ahí me dice, no, y le digo, es un foro de periodismo digital. Y ahí ya me di cuenta que no le tenía que hacer caso, ¿no? Digamos, porque iba a ser algo, me imaginaba algo así, como es ahora, me siento como muy nervioso, siento que hay mucha formalidad, y entonces escribí algo, ¿no? Para leérselos, eh, pero que es muy breve, así que después, si quieren, podemos charlar. Bueno, eh, principio, empezar por el principio. Me gustaría comentarles una aguafuerte porteña de Roberto Art, que sale publicada el 31 de diciembre de 1929 en el diario El Mundo, algo que se enseña en el colegio secundario. Todos sabemos lo que son las aguafuertes de Art. Voy a ver si puedo poner esto así. Genial. Lo primero que hay que decir sobre esta aguafuerte es que sale el 31 de diciembre, ¿sí? Imagínense Buenos Aires, muchísimo calor, un año que no había sido bueno en el mundo, es el primer crack económico, ¿sí? Empieza la Gran Depresión, lo que se conoce como el Jueves Negro, sucede en el 29, y en el 29 también Art escribe y publica, más bien publica, Los Siete Locos, que es quizás una de las novelas más importantes de la literatura argentina. Así que se llega a ese 31 de diciembre, Art llega a ese 31 de diciembre, que yo me imagino muy caluroso, con todo esto a cuestas, y escribe una aguafuerte muy breve que se titula Para ser periodista. Y de ahí me gustaría leerles este fragmento. Dice, usted no quiere ser periodista, perdón, usted no quiere ser periodista, empieza diciendo Art. Lo que pretende es un empleo en un diario. Y tiene razón en poseer esas ambiciones porque la mayoría de los diarios abundan, en la mayoría de los diarios abundan como las moscas negras los empleados y escasean como las moscas blancas los periodistas. Dedicarse al periodismo por vocación y porque en realidad se poseen cualidades para ello, está muy bien, pero muy bien. Más es el caso que el gran porcentaje de la gente empleada en los diarios está en ellos por la necesidad de ganarse unos pesos, nada más. Así llegan al periodismo infinidad de individuos que no tienen cabida en otra parte ni sirven para nada. Esto es, como les dije, de 1929 y creo que el veredicto sigue vigente y en muchos sentidos se agudizó este diagnóstico. Yo les diría que si ustedes quieren un empleo, no estudien ni se dediquen al periodismo. Cuando Art escribe esto, existen un montón de redacciones en Buenos Aires, de muchos diarios que se están modernizando o ya se modernizaron, cosa que hoy no pasa. Internet se comió y se sigue comiendo las ventajas estructurales del periodismo. Entrar en una redacción y salvarse por el solo hecho de estar ahí, hoy puede ocurrir, ¿sí? Sin embargo, el problema coyuntural que señala Roberto Art en 1929, lo leemos todos los días hoy en el Clarín, que es cada vez más ilegible. La Nación creo que se preserva un poco más. Pero los sueldos son muy malos, la vida del periodista gráfico es muy miserable, lo sé por experiencia, y los jefes son extremadamente brutos.
Así que el trabajo muy rápido se vuelve tedioso. Y yo les diría que si están pensando en estudiar periodismo, lo piensen mejor y estudien otra cosa. Voy a hacer un pequeño salto al 24 de noviembre de 1975 en la Universidad de Yale, donde un grupo de estudiantes le hizo una entrevista pública a Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que muy rápido se desgrabó y se publicó ese mismo año en una revista. Se llama Silicet, la revista, el número 6, 7 de esa revista. Esta entrevista pública a Lacan es algo usual en las universidades norteamericanas, que se escriben las preguntas y después se leen en ese momento, se eligen, no había contacto directo con los estudiantes. Entonces Lacan se pregunta a sí mismo, ¿la importancia de la literatura en mis escritos? Y responde, yo diría más bien de la letra. La literatura no sé todavía muy bien lo que es. A fin de cuentas, es lo que está en los manuales de literatura, entre otros. He tratado de acercarme un poco, es una producción, pero dudosa, y de la cual Freud estaba ávido porque le ha servido para abrir el camino de las vías del inconsciente. Todo es literatura. Yo mismo la hago porque vende. Mis escritos son literatura a la cual he tratado de dar un pequeño estatuto que no es el que Freud imaginaba. Bueno, acá ya se complejizó un poco más la cosa. Periodismo, literatura, todo es literatura, manuales de literatura, empleo, mercado, escribir, vender, una producción, pero dudosa, dice Lacan. Bueno, en el seminario 24 Lacan inventa una palabra, un neologismo que creo que es muy pertinente para hablar sobre el periodismo y bastante más para hablar del periodismo digital. Él está hablando de sus escritos, justamente. Lacan era un maestro oral, ¿no? Lo que nosotros estudiamos hoy son los seminarios desgrabados, corregidos, si hay toda una pelea sobre qué. Era un maestro oral en ese sentido, ¿sí? Los dos tomos de los escritos de Lacan son muy breves y muy crípticos también, muy difíciles de leer, mientras los seminarios son más accesibles. Así que él, para referirse a eso a esos dos tomos de los escritos, que por su parte tienen su historia porque él no los quería dar a la imprenta, ¿no? Se los tuvieron casi que sacar porque él no quería esa instancia de publicación. Lo llama, inventa una nueva palabra para referirse a esos escritos y a todo, en general lo que se publica en esas condiciones, uniendo la palabra poubelle en francés, basura, y la palabra publicación o publicación. Entonces, inventa la palabra publicación, que con mucha felicidad se tradujo al español como publicagación. ¿Sí? Me parece que la traducción al castellano es bastante mejor que la original del francés. Lo hace más escatológico, más biológico, ¿no? Eso que escribimos sale de nuestro cuerpo, pero como residuo, como deyección. Es lo que nos nutre transformado. Pienso que realmente hay algo de ese orden en la escritura y algo de ese orden de transformación en la lectoescritura. El periodismo, sin duda, no puede desentenderse de esta función excretora e Internet mucho menos. Todo esto no es en sí, no nos confundamos, algo malo en el sentido de que hay que dejar de hacerlo, en el sentido de una perversión sadiana, ¿sí? Algo autodestructivo. Más bien al contrario. Y tengo entendido que todos los que estamos acá conocen esa instancia liberadora
de pasar por el toilet, ¿no? Digamos. Por otra parte, Baudelaire señaló, con mucha puntería, que el amor lo hacemos con justamente los órganos excrementicios. Entonces, la mierda, el vertedero, termina siendo algo fértil. Fertiliza tierras puras, las llena de bacterias, de vida, las hace efervescentes, las dota de historia, las hace productivas. Sin deyecciones, sin animales que rumien, sin árboles que generen oxígeno, sin lombrices, sin estiércol, sin esos metabolismos dialécticos, no habría vida. Es lo que le enseña el padre en El Rey León a Simba, ¿no? Le dice, vos te vas a comer la... ¿Sí? ¿Vimos El Rey León? ¿No la vieron? Sí. Gracias, gracias. Pues estoy acá con esta luz. Gracias. Sí, le enseña eso, justamente, ¿no? Digamos. Ahora bien, que sea caca lo que nosotros escribimos y publicamos, y que muy rápido eso que a nosotros nos parece en el calor de nuestras computadoras algo muy calentito y muy tibio y muy cálido se enfría y se transforma en otra cosa que rápidamente es dejada de lado por la sociedad, leída y después puesta en la biblioteca o desechada, ese periodismo, esa literatura, puede ser vendido en el mercado, ¿sí? Pero nos tiene que confundir. Todos sabemos que no es lo mismo morder una ciruela que pisar caca descalzo. Bien. Llegado a este punto, y ya que estamos hablando de los orígenes, me gustaría hacer una referencia a ese momento en el que empezamos a leer y a escribir. Creo que hay una pedagogía de la escritura, elemental, y hay una pedagogía del periodismo, de la lectura, de la comunicación. Y en general toda esa pedagogía falla. Aprender a narrar, aprender a argumentar. ¿Dónde aprendemos eso? Por ejemplo, hace poco se puso de moda la crónica a la colombiana, ¿sí? La Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez, que maneja como las altas esferas de la rosca internacional del crimen organizado de la crónica. Seguramente ustedes conocen la revista Anfibia, que son textualidades que deberían ser argumentales y son narrativas, o cuando uno dice, bueno, voy a leer un texto narrativo, encuentro un texto argumental, donde se trabaja con hechos, ¿sí? Y al mismo tiempo se dan impresiones. Creo que esos detritus, ¿sí? Rápidamente van hacia una pedagogía, porque son infértiles, ¿sí? Salen secos. Es como una plancha rota, como una silla que le falta una pata, ¿no? Entonces, lo que debería ser híbrido, hoy no está ahí formalizado en ese tipo de periodismo. Esto me pasa por malo. Perdón. No sé si reírme o toser. Bueno, la frase que tenía que leer es terrible. No, estoy bien. Perdón, ¿eh? Entonces, lo más fértil, la frase la voy a leer tal cual. Lo que debería ser híbrido, compuesto, mutante, se transformó en monótono, en chupamedia, el poder, en fóbico, puro y estático. Eso es Anfibia. Esto me lo mandó Alarcón, que es el director. Entonces, hay hoy muchos periodistas aprendiendo a escribir crónicas, intentando escribir crónicas, para ser aceptados en esa situación de producir digitalmente esos desperdicios. Son malos periodistas haciendo mala literatura, formándose de manera deficiente.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, este espectáculo web es triste y divertido al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que se puede hacer las dos cosas. ¿Cuál sería el contraste? ¿Cuál sería el contraste? ¿Dónde estaría lo otro, lo que sí está caliente? Bueno, evidentemente las redes sociales. Evidentemente. Evidentemente nuestros teléfonos, que están atados a las redes sociales, a las que ustedes ya conocen, en las cuales todos somos rápidamente expertos, ¿sí? Tengo una hija de 12 años que maneja Instagram mejor que yo, que maneja Twitter y otras redes sociales que yo ya no conozco. Entonces, ¿qué pedagogía podemos admitir en el lugar de los desperdicios? ¿Cuánto vale un tweet? Una pregunta que me puedo hacer. Bueno, depende de quién lo escriba, cuándo lo escribe, cuándo lo leo. Hace unos años un tuit de Aníbal Fernández era una primicia, lo que hace muchos años atrás se entendía como una primicia, ¿no? El capitalismo de servicios también atenta contra eso, entonces mientras Aníbal Fernández operaba políticamente desde Twitter, ahora tenemos algo mucho menos interesante que es, o teníamos, no sé si sigue siendo, al presidente Macri en Snapchat, ¿no? Es diferente. El periodista tiene que leer eso si quiere subsistir. Pero eso está rodeado de un montón de otras cosas que no sirven. Y rápidamente también se vuelve parte de ese mundo deteriorado, de ese muladar de sentidos que es Internet, ¿no? Entonces, el profeta habla en el mercado tanto como el vendedor de baratijas, y aunque se parece lo que dicen, nunca dicen lo mismo. Y el basurero, cuando revuelve lo que sobra, lo roto, lo que ya no se usa, no habla mucho. Más bien mira, ¿no? Está atento a aquello que puede servir, que puede ser reciclado, extraído, recuperado de su destino entrópico. Es una labor delicada. No deberíamos subestimarla si hoy queremos escribir. O mucho más importante, aprender a leer. Que sea ingrata, es otro tema, y es algo que está asegurado casi desde el principio. Y digo casi porque cada tanto algún ciruja encuentra, ¿no? Joyas u obras de arte. Si un taxista las devuelve, ¿no? Y todo, la noticia es esa, que el taxista devolvió un maletín con dinero. Entonces creo que es posible sacar un poco de oro del barro y que eso puede comportar alegría, pero no es la norma. Entonces, ese aprendizaje al que nos somete hoy en día Internet, ¿sí? Todos revolvemos de una u otra forma, profesionalmente o por gusto, Internet, puede tener directores de orquesta, puede tener tasadores, puede tener cantantes, pero uno no debería seguir incondicionalmente a la primera vedette que se le cruce en la vida. Esa es la gran enseñanza de la novela decimonónica francesa. Hay que aguantar un poco. Bueno, si pasé del teatro, perdón, si pasé del basural al teatro, no lo hago ingenuamente. Bien, voy terminando. Hay que elegir bien a los maestros, a los oradores, a los profesores, tanto en la porqueriza como en el prostíbulo. Y el periodismo digital, en este sentido, nos permite una libertad que a veces se puede volver asfixiante. Así, intoxicarse en algún punto parece inevitable. ¿De dónde? Esta es la pregunta que debe hacerse el aspirante a periodista. ¿De dónde me agarro para avanzar?
Eso es algo que también nos pasa como usuarios de las redes sociales, ¿no? Gracias. ¿De dónde me agarro para avanzar? Bueno, Ernest Junger, un escritor alemán, tiene un libro que se llama El autor y la escritura, y ahí tiene una pequeña frase muy enigmática, pero que nosotros podemos entender a la luz de estas palabras. Dice, se puede vivir entre ruinas, decía Junger, pero no se puede vivir de las ruinas. El cambio de preposición significa mucho, hace mucha diferencia. Parafraseándolo, uno podría decir que, en referencia al periodismo en la actualidad, se puede vivir entre toxinas, pero no se puede vivir de las toxinas. Entonces, finalmente, creo que aprender a escribir es muy fácil y que aprender a leer es muy difícil. Pero enseñar a escribir y leer es imposible. Se puede aprender, pero no se puede enseñar. El peso siempre recae sobre el alumno. Y su primer desafío, el más importante quizás, es acertar con el maestro. Mientras el docente se dedica a cumplir con la decepción, ¿no? Porque ya sabemos muy bien que se aprende en la decepción, nunca se aprende en el entusiasmo. Si ustedes ven un docente muy entusiasmado, estará entusiasmado él. Nosotros aprendemos cuando nos decepcionamos. Repito, entonces hay que elegir muy bien al maestro, y muchos de los que enseñan periodismo hoy, de los que enseñan a leer y a escribir, me hacen acordar un poco a la carta que le escribe en un momento el Quijote a Dulcinea, ¿no? Está con Sancho y dice, bueno, voy a escribir una carta a Dulcinea, y empieza a escribir y dice, soberana y alta señora, así empieza la carta. El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Después sigue la carta. Me interesa muchísimo eso de te envía la salud que él no tiene. Es una doble ironía cervantina. Primero mandar salud por carta y después enviar la salud que no se tiene. Desde luego es un deseo, es una galantería, es una formalidad barroca. Sin embargo, para pensar, hoy nos sirve para pensar hoy si no hay muchos educadores del periodismo que envían por correo a sus alumnos y que les mandan lo que no tienen. Nada más, gracias. Habilitamos las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Allá. Hola Juan, mi nombre es Agustín y te quería consultar, sos muy crítico sobre los maestros o mentores que podemos elegir y te quería preguntar si elegirte a vos como mentor o leerte nos sirve para aprender a leer o escribir. No. No, por favor. Pero aunque no se puede enseñar a leer o escribir, ¿no se puede enseñar o contagiar el entusiasmo? Bueno, eso decía yo, mucho entusiasmo hay que desconfiar. Se puede contagiar el deseo. Se puede contagiar el deseo, eso sí. Creo que lo único que puede hacer un docente en general, no con respecto a la lectoescritura, es demostrar que él vive lo que hace con deseo, no con entusiasmo. Yo, con respecto a elegir el maestro, permitime, ¿cómo dijiste tu nombre? Perdóname.
Agustín. Permíteme, Agustín, que me corra un poco. Podría decir que aprendí más de mis pares, de ver a mis pares intentando, que de aquellos que se pusieron al frente de la clase. Y con Internet creo que eso es bastante claro, ¿no? La situación pedagógica con Internet funciona muy del par, de ver cómo lo hace el de al lado, ¿no? Entonces, creo que, ahora sí, para responder un poco mejor la pregunta, yo te invitaría a que veas lo que hago yo. Te invitaría a trabajar en los proyectos que tengo, digamos. No te invitaría, no, porque no te conozco, digamos, pero digo, no te lo tomes como invitación. Por ahí sí, no sé. Pero digo, parece que funciona más por ahí.